Arrancamos ya este segundo simposio del viernes. Yo un poco también a colación de la reflexión del doctor Poveda antes de irse y del doctor Selva, pues sí que me gustaría dar las gracias de mi parte y de parte también del Comité Científico a los que a las 9 de la mañana hoy habéis estado aquí, que bueno, que para nosotros es muy importante. Por lo tanto, muchas gracias. Arrancamos, como decía, este segundo simposio. Lo primero, por supuesto, agradecimientos a AstraZeneca, especialmente a la figura de Teresa, por colaborar con nosotros, por permitirnos estar aquí. Muchísimas gracias también a las tres ponentes que hoy nos acompañan y con las que vamos a compartir experiencia y conocimiento. Seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Y lo más importante, por supuesto, gracias a todos vosotros que nos acompañáis con un objetivo, ¿no?, que es abordar la individualización del tratamiento del paciente con leucemia linfática crónica en tiempos de terapias dirigidas. Yo no quiero robar mucho tiempo a las ponentes porque son las verdaderas protagonistas del tema, pero sí que me gustaría hacer una pequeña introducción aprovechando la documentación que Teresa me mandó en su momento para solicitar a la Sociedad Valenciana este simposio. Yo creo que son unas pequeñas frases, ¿no?, que marcan muy bien cuál es el objetivo de lo que hoy perseguimos y nos ayuda muy bien a posicionar este escenario de análisis que con las tres ponentes hoy vamos a tratar. La LLC es una enfermedad crónica, es una enfermedad también incurable, que va a requerir, por lo tanto, de un tratamiento a largo plazo y de un tratamiento permanente. Y no solo eso, sino que va a requerir también de un seguimiento y de una serie de recomendaciones a través de un trabajo multidisciplinar. Trabajo multidisciplinar en una enfermedad para un paciente caracterizado, ¿no?, que es un paciente donde el diagnóstico se establece en torno a los 72 años, de manera que es un paciente mayor, es un paciente añoso, es un paciente que va a tener asociadas toda una batería de comorbilidades que van a condicionar esa terapia de la propia enfermedad, aparte de las otras comorbilidades. Es un paciente que, por lo tanto, va a estar polimedicado, donde los riesgos de interacciones y de efectos adversos se van a magnificar de una manera importante. Paralelamente a esta situación, ¿no?, del paciente de LLC caracterizado, nos encontramos con un escenario en la enfermedad en la que el arsenal terapéutico ha ido creciendo. Quizá a lo mejor no es el que desearíamos de manera ideal o idílica, pero es cierto que ha crecido. Hay novedades terapéuticas, aparecen combinaciones de esas novedades terapéuticas que nos dan opciones, y también es cierto que a corto y medio plazo se espera la aparición de nuevas alternativas. Y este escenario del tipo de paciente y de ese arsenal terapéutico disponible, yo creo que nos sitúa en un momento donde será fundamental y necesario la óptima caracterización del paciente para poder ofrecerle el mejor tratamiento según sus necesidades, según su estado de vulnerabilidad, según el riesgo, según las mutaciones, es decir, las comorbilidades. Ahí habrá que seleccionar, ¿no? Y yo creo que hoy es un poco el objetivo que perseguimos, el objetivo principal de este simposio, que está enfocado a la situación de esta LLC, que es clarificar, ¿no?, y aportar una serie de argumentos que ayuden a seleccionar el tratamiento, ¿no? Quizá ese es un poco el reto que nos planteamos, ¿no? Y para dirigirnos en pos de ese objetivo, hoy contamos con tres ponentes excepcionales. La doctora Belén Montañés, ella es doctora en farmacia, farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria, es jefa del servicio de farmacia del Hospital Universitario de La Plana y además con años de experiencia en el campo de la oncohematología, no solo ahora en su posición en La Plana, sino, y así me consta porque fuimos compañeros, ¿no?, en el Hospital General de Castellón, donde también trabajó de manera exhaustiva en estos temas y bueno, pues su experiencia, su expertise es muy grande. Y no menos expertise el de la doctora Ana Moyá. Ella también es doctora en farmacia, especialista en farmacia hospitalaria, responsable de la sección de oncohematología en el Hospital General Universitario de Valencia, con un currículum que ayer ya se citó, lo que marca aquí su expertise, ¿vale? Es decir, temas específicos de oncohematología. Ana está en los dos, eso pone sobre la mesa su conocimiento y su experiencia. Por lo tanto, yo creo que tenemos la parte de farmacia muy bien representada en estas dos compañeras. Y la tercera persona que nos acompaña es la doctora María José Lis.
Ella es hematóloga del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia desde el año 2017, donde es responsable además de la consulta específica de síndromes linfoproliferativos, activa a nivel de investigación de una manera importante en el grupo de investigación del propio servicio y en este centro, pero también miembro de la Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia, donde además está como investigadora principal y colaboradora en proyectos específicos de LLC, con lo cual el expertise también es brutal, ¿no? Bueno, yo creo que las expectativas están muy altas, ahí os lo dejo, digo, por si os tensionáis, ¿vale? Con ellas vamos a aprender, vamos a compartir experiencias, sin duda alguna. La estructura del simposio os la cuento muy rápido. Primero intervendrá Belén con 15 minutos para dar una fotografía de ese arsenal terapéutico para LLC en la actualidad y luego posteriormente van a trabajar 2 casos clínicos a la limón, ¿vale? De manera conjunta, Ana y María José, bueno, presentando 2 casos y aportando esa visión y ese trabajo multidisciplinar. Yo creo que tenemos unos 45 o 50 minutos por delante muy interesantes y luego, por supuesto, quedará un tiempo para que vosotros podáis llevar a cabo las preguntas. Sin más, nos dirigimos hacia el objetivo planteado. Belén, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a AstraZeneca su invitación para participar en el siguiente simposio y a la Junta de la Sociedad por su apoyo. Durante estos primeros 15 minutos yo voy a plantear cuál es el panorama actual de la enfermedad, los diferentes tratamientos para los diferentes tipos de pacientes, como ha comentado Raúl. Como todos sabéis, la LLC es una enfermedad que cursa con una proliferación excesiva de los linfocitos B y que requiere tratamiento solo si el paciente va a presentar complicaciones importantes, como puede ser una aplasia medular, una anemia o una trombocitopenia. Tiene una incidencia entre 5 y 7 casos cada 100.000 habitantes, pero esta se incrementa a más de 30 casos cuando se diagnostica en pacientes mayores de 80 años. Por tanto, podemos decir que es una enfermedad de edad avanzada, ya que la mediana de edad al diagnóstico se sitúa en torno a los 72 años. Y como es lógico, esto es un factor de vulnerabilidad. Aquí en esta diapositiva podéis ver 2 gráficas que representan la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global estratificadas por edad y donde se observa claramente que es muy inferior si se diagnostica en pacientes mayores de 55 años. También, como es lógico, los pacientes más mayores pues, van a presentar más comorbilidades. Aquí podemos ver una serie de comorbilidades en una corte de 1.143 pacientes con el LLC. Si observáis, casi un 30% van a presentar comorbilidades cardíacas y, como veremos más adelante, esto nos va a condicionar a la hora de seleccionar un tratamiento. También sabemos que el pronóstico de la enfermedad va a venir marcado por aquellas mutaciones genéticas que van a presentar algunos pacientes. De hecho, los principales factores pronósticos genéticos claves van a depender de la mutación del gen TP53, de la delección del cromosoma 17p y del estadio mutacional de la inmunoglobulina. De hecho, aquí podéis ver en la gráfica de vuestra izquierda la probabilidad de supervivencia según las diferentes categorías genéticas. Bueno, no tengo un puntero, pero os he señalado con la flecha que aquellos pacientes que presentan la delección del cromosoma 17p tienen una supervivencia global claramente inferior al resto de categorías genéticas. Y en esta gráfica de aquí podemos ver la supervivencia libre de progresión según el estado mutacional de la inmunoglobulina frente a los diferentes tratamientos con inmunoquimioterapia. Si observáis las flechas, vemos que aquellos pacientes no mutados van a tener unas supervivencias libres de progresión claramente inferiores a aquellos pacientes mutados para la inmunoglobulina. No obstante, como veremos a continuación, la aparición de las terapias solares dirigidas ha supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento de esta enfermedad, porque aquellos pacientes o aquellos factores genéticos de mal pronóstico ya no se van a considerar características de alto riesgo, como vamos a ver a continuación. Por tanto, vamos a ver cuál sería el tratamiento más adecuado para aquellos pacientes de alto riesgo que presentan una mutación del gen TP53 o una delección del cromosoma 17p. Aquí os presento los resultados de un estudio en fase 3 controlado en que se aleatorizan unos 500 pacientes entre ramas de tratamiento. Uno de ellos reciben acalabrutinib más obinutuzumab, otros acalabrutinib en monoterapia y otros obinutuzumab más clorambucilo. Se observa aquí, se representa la supervivencia libre de progresión
en aquellos pacientes del subgrupo que sí que presentaban la mutación del TP53 y o la deleción del 17P. Vemos que a los 60 meses aquellos pacientes que estaban en tratamiento con monoterapia con el acalabrutinib alcanzan un 71% de supervivencia libre de progresión. Si observamos esta gráfica, arriba vemos una gráfica muy similar, pero en un grupo de pacientes que no presentaban esta mutación dentro del mismo estudio. Vemos que prácticamente a los 60 meses las supervivencias libres de progresión son prácticamente idénticas. Lo mismo ocurre con el ibrutinib. Aquí tenemos datos de pacientes, de un subgrupo de pacientes de alto riesgo con la mutación TP53, donde también vemos que la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, que a los 60 meses la supervivencia libre de progresión es alrededor de un 72%, muy similar a la que hemos visto para el acalabrutinib. Sin embargo, no ocurre lo mismo para el venetoclax. Aquí también se analiza la supervivencia acumulada, libre de progresión según el estado mutacional. Vemos dos grupos de pacientes también, pacientes tratados con venetoclax más obinutuzumab, que no presentan la deleción o mutación de TP53, para lo que vemos que no se alcanza la mediana en la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, para aquellos pacientes mutados se alcanza una mediana de 49 meses. También las gráficas que vemos en morado representa la supervivencia libre de progresión para la inmunoquimioterapia, que como veis es muy inferior a las nuevas terapias orales dirigidas. Por tanto, también la siguiente pregunta que nos planteamos es cuál sería también el tratamiento más adecuado para aquellos pacientes de mal pronóstico según la mutación de la inmunoglobulina. También vemos aquí otra gráfica de supervivencia libre de progresión que pertenece al mismo estudio anterior, el ELEVATE-TN, donde también los tres brazos de tratamiento, acalabrutinib monoterapia, acalabrutinib obinutuzumab y obinutuzumab clorambucilo, donde en los pacientes no mutados para la inmunoglobulina se observan a los 48 meses una supervivencia libre de progresión de un 77%. Y además ya se tienen datos presentados este año pasado en el Congreso Americano, donde a los 60 meses el acalabrutinib en monoterapia alcanza supervivencias libres de progresión en el 62% de los pacientes. También algo similar ocurre con el ibrutinib, datos del estudio RESONATE-2, curvas de supervivencia libre de progresión, pacientes mutados, pacientes no mutados, curvas muy paralelas y muy similares. También, como hemos visto anteriormente, para el venetoclax pues no ocurre lo mismo. Sí que tiene una supervivencia libre de progresión muy buena, no alcanza la mediana para aquellos pacientes mutados, pero para aquellos pacientes mutados se alcanza la mediana a los 64 meses. Bueno, ¿y qué nos dicen las guías? Pues bueno, aquí os presento la guía del Grupo Español para la LLC. Esta guía está recién salida del horno, se ha publicado apenas hace un mes y tiene novedades muy importantes que me gustaría resaltar. La primera de ellas es que ya no clasifica a los pacientes como fit y unfit. También vemos que los tratamientos con quimioinmunoterapia prácticamente están relegados a algo muy residual y ya posiciona más claramente los fármacos como los tenía hasta ahora. De hecho, en aquellos pacientes de alto riesgo, con una deleción del 17P o la mutación TP53, prioriza el tratamiento de acalabrutinib frente al resto. Para aquellos pacientes que no presentan esta mutación, en aquellos pacientes mutados, prioriza el tratamiento con venetoclax o obinutuzumab. Recordar que para estos pacientes el tratamiento era claramente efectivo, se obtienen también respuestas muy profundas y bueno, es un tratamiento de terapia finita. Y para aquellos pacientes no mutados, pues los deja a la par, tanto el acalabrutinib como el obinutuzumab venetoclax. Las guías del grupo alemán se posicionan más. De hecho, ellos recomiendan para todos los pacientes de alto riesgo, tanto como con la mutación TP53, la deleción 17P y aquellos no mutados para la inmunoglobulina, prioriza los tratamientos con BTKi de segunda generación como principales, tanto el acalabrutinib como el zanubrutinib, que todavía no tiene la indicación en nuestro país para LLC, aunque sí que se espera un precio de reembolso en breve. Y para aquellos pacientes con menos riesgo, como son los pacientes mutados, recomienda el tratamiento de terapia finita con el venetoclax más obinutuzumab. Las guías del National Cancer Center van a priorizar el acalabrutinib sobre otras alternativas independientemente del perfil citogenético de los pacientes.
Bueno, sabemos que estos tratamientos son eficaces, pero bueno, ¿qué hay de la seguridad y en qué va a influir la selectividad sobre las diferentes quinasas de estos tratamientos? Sabemos que la inhibición de las quinasas off-target va a estar relacionada con la aparición de efectos adversos. Aquí en estos discos se presentan los diferentes perfiles genómicos de los diferentes BTKI comercializados en España sobre las diferentes quinasas. Vemos que estas manchitas rojas son los porcentajes de inhibición. Si observáis el triángulo así más en amarillo, no sé si se ve bien el color, es la tirosinquinasa de Bruton y el resto son otras quinasas. Si observamos en esta tabla, aquí se relaciona el efecto adverso con la inhibición de la quinasa en una célula correspondiente. Si nos fijamos, por ejemplo, en el cardiomiocito, la fibrilación auricular se va a producir por la inhibición de las quinasas ER2, ER4 y la TC. Vemos que estas se activan preferentemente con el ibrutinib y en menor medida con el acalabrutinib y con el zanubrutinib. Por tanto, esta selectividad sí que se va a reflejar, como veremos ahora, en un impacto clínico en la seguridad de estos tratamientos. De hecho, aquí tenemos los datos de seguridad del estudio LEVETRR, que es un estudio de no inferioridad que compara el acala con el ibrutinib, cuya variable principal es la eficacia, que más adelante veremos, pero también compara datos de seguridad. Y aquí vemos la tasa acumulada de efectos adversos. Lo que observamos que para la hipertensión, hasta el 66% de los pacientes tratados con acalabrutinib iban a presentar menos riesgo de hipertensión que los tratados con ibrutinib. Además, si esta incidencia de hipertensión es en pacientes sin historial previo, esto tiene un menor riesgo hasta un 77% de los pacientes. Datos similares vemos para el flúter, en pacientes que ya lo presentaban y pacientes sin historial previo. Además, tanto la hipertensión como la fibrilación auricular fueron menos frecuentes en los pacientes tratados con acalabrutinib, independientemente de la edad, de las líneas previas de tratamiento y si tenían historia previa o no de esta enfermedad. También se observan menos efectos adversos de eventos hemorrágicos, de diarrea y atragía en aquellos pacientes tratados con acalabrutinib respecto a aquellos pacientes tratados con ibrutinib. Aquí vemos la variable principal del estudio que os estaba comentando, que era un estudio de no inferioridad, donde vemos que la supervivencia libre de progresión para ambos fármacos es similar con un hazard ratio de 1. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos manejar un paciente que es intolerante a un BTKI de primera generación, ¿no? ¿Cómo podríamos resolverlo? Bueno, aquí tenemos esta tabla que corresponde al estudio RESONATE, donde vemos que los efectos adversos fueron la principal causa de descontinuación del tratamiento con ibrutinib. Hasta un 24% de los pacientes abandonaron su tratamiento por estos efectos adversos. Por tanto, pues bueno, posteriormente se realiza este estudio, que es un estudio en fase 2, donde a aquellos pacientes que no toleraron el ibrutinib se les rescata y se les retrata con acala. Se observa que hasta un 72% de los pacientes no recurren de los mismos efectos adversos que ya presentaron con el ibrutinib. Y no solo eso, sino que se benefician de una buena respuesta y de una supervivencia libre de progresión a los 24 meses de aproximadamente un 72%. Bueno, comparándolos con otras terapias orales dirigidas, también otros datos de seguridad, con los inhibidores del BCL2, pues bueno, sabemos que en cuanto a seguridad estos fármacos pues presentan un riesgo de síndrome de lisis tumoral, sobre todo en aquellos pacientes con mucha carga tumoral que van a necesitar realizar un ramp-up o una escalada de dosis, y también presentan algunos efectos hematológicos. Sin embargo, pues presenta la ventaja, como todos sabemos, que es una terapia finita que va a producir una mayor adherencia a los pacientes y menos efectos adversos posteriores, dado que pues bueno, se finaliza la terapia. Los BTKI pues bueno, tienen como desventaja los efectos adversos cardiológicos, principalmente aquellos de primera generación, y que además es una terapia que se debe administrar hasta progresión. Sin embargo, es un inicio sencillo como cualquier terapia oral. Bueno, y para finalizar, algunos datos en vida real. Os quería comentar este estudio Flatiron. Es un estudio más amplio que se ha realizado comparando dos BTKIs, el ibrutinib y el acalabrutinib. Se realizó en pacientes en primera línea, en recaída, en refractarios, más de 2.500 pacientes, con una o más líneas de tratamiento previas, donde se compara la mediana de descontinuación del tratamiento. Vemos que aquellos pacientes tratados con ibrutinib se discontinuaron, alcanzaron una mediana de descontinuación a los 23 meses. Sin embargo, aquellos pacientes tratados con acalabrutinib pues no se alcanza la mediana de descontinuación. Por tanto, se acaba concluyendo que los pacientes tratados con acalabrutinib tienen un 41% menor de riesgo de descontinuación versus aquellos que se trataron con ibrutinib.
Y ya para finalizar, 4 ideas que resumen lo que hemos visto hasta ahora para llevarnos a casa. El tratamiento continuado con los BTKIs ha llevado a que aquellos factores genéticos de mal pronóstico ya no se consideren características de alto riesgo, como hemos visto. La selectividad de estos BTKIs de segunda generación por sus quinasas supone un impacto clínico relevante en la disminución de efectos adversos. Además, el rescate de estos pacientes intolerantes con ibrutinib tratados con acalabrutinib se van a beneficiar en respuestas y en supervivencias libres de progresión sin recurrir a los mismos efectos adversos. Y la seguridad del tratamiento con acalabrutinib se va a traducir en un mayor riesgo de descontinuación del tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Excelente revisión y además excelente ajuste al tiempo, ¿no? Ha sido 15 minutos exactos y precisos. Pasamos ahora a María José y Ana a través de esos 2 casos clínicos, ¿vale?, que van a poner sobre la mesa pues, la necesidad de trabajo colaborativo entre el servicio de hematología y el servicio de farmacia hospitalaria. Cuando queráis. Buenos días y lo primero, como no, dar las gracias a la organización y a AstraZeneca por invitarme a este simposium y sobre todo por compartir con otra especialidad algo que yo vivo día al día y que de alguna forma pues transmitiros que existe, que estas cosas existen. Creo que empiezo yo, sí. Ana, ¿verdad? Bueno, pues os voy a presentar a Antonio. Yo voy a hacer una charla bastante amena. Antonio es un paciente de 65 años, un paciente que ya se diagnosticó en el 2015 de una linfocitosis B monoclonal y nosotros los hematólogos lo citábamos anualmente hasta que en el año 2018 el paciente progresa y se diagnostica en esos momentos de una leucemia linfática crónica en estadio A de Binet, que ahora os explicaré, con un IPI de 3. Nuestro paciente es un paciente activo, es empresario, pendiente de jubilarse, un paciente pues como nosotros, un paciente diabético, hipertenso, estresado, con una familia. Bueno, pues él llega a mi consulta y nosotros, los hematólogos, al diagnóstico, cuando el paciente se diagnostica de leucemia linfática crónica B, es decir, en el 2018, le hacemos un cariotipo, un estudio de cariotipo, un FISH y el estado mutacional de las inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros lo que hacemos es estadiar al paciente y ver en qué situación está. Porque, como todos sabéis, la LLC asintomática no se trata, ¿vale? Y el 80% de los pacientes no los tratamos al diagnóstico. ¿Dónde teníamos a Antonio? Pues Antonio lo teníamos en un sistema de estadiaje de 1975, es decir, que seguimos utilizando las consultas y los ensayos clínicos, no sé si algún día desaparecerá, pero se mantiene un estadio A, una hemoglobina por encima de 10, plaquetas por encima de 100.000, sin adenopatías y con un IPI, el índice pronóstico es más actual, del 2016, pero para mí todavía está dejando ya de ser actual, porque como veis tiene unos factores predisponentes que son independientes, que sí que nos sirven para poder obtener una supervivencia global del paciente, sobre todo los pacientes de muy alto riesgo a los 5 años, que nos determina qué pacientes a los 5 años pueden tener una supervivencia global mayor a 5 años del 25%, pero sí que es verdad que, como veis, son factores predisponentes y algunos de ellos son factores bioquímicos con estudios mutacionales de los años 2016, 2015, 2014, es decir, de la época de la inmunoquimioterapia. Son pacientes donde se han incluido y los estudios y estos factores predisponentes están basados en tratamientos de inmunoquimioterapia. Recientemente ha salido otro índice SCORE que nos sirve para ver qué pacientes pueden necesitar tratamiento en los próximos 5 años, pero bueno, es un SCORE del 2020, ahí está, también incluye el estado no mutacional de las cadenas pesadas y esto es lo que tenemos nosotros ahora. Y esperamos que con los nuevos tratamientos vaya cambiando. Sí que es verdad que hay una serie de factores pronósticos y predictivos en esta enfermedad que tienen mucho peso y que los hematólogos lo consideramos y que no están en las guías todavía. La delección del 17P, el TP53, el estado no mutacional, como hemos visto, son índices pronósticos y predictivos. Nos sirven tanto para la supervivencia global, para la supervivencia libre de progresión y para valorar la respuesta al tratamiento. Pero esto está basado como he comentado, en estudios con pacientes con inmunoquimioterapia.
¿vale? Entonces, es algo que creo que va a ir a empezar a cambiar. Nosotros los hematólogos consideramos también mucho como factor pronóstico el cariotipo complejo, incluso pacientes con estado mutacional de las cadenas pesadas mutadas, es decir, con buen pronóstico, podemos tener en ese tipo de subtipo de pacientes, pueden haber un subtipo de pacientes que pueden tener mal pronóstico. Y en nuestra área, por ejemplo, tengo 2, tampoco es que es una cosa muy frecuente, pero sí que es verdad que este tipo de paciente hay que saber que está, que vamos a pedir a farmacia a lo mejor un tratamiento que no está en las guías, que es un mutado, pero que tenemos que tenerlo en cuenta. Y sobre todo la comorbilidad y el estatus funcional. No es lo mismo, tenemos en cuenta que la tolerabilidad y los efectos adversos y la fragilidad del paciente va a determinar la supervivencia de ese paciente libre de progresión y al final va a hacernos mejorar esa supervivencia global de ese tipo de pacientes y hay que tenerlo en cuenta. Pues bueno, pues Antonio sigue nuestras consultas hasta que llega el agosto de 2021. Antonio sigue estando activo, pendiente de jubilar, pero ya acude con astenia, con un ECOG de 1, con una leucocitosis de 114.000 y con una anemia de 9,8. Perdón. Nosotros en nuestro hospital le realizamos un TAC, hacemos interconsulta preventiva, hacemos interconsulta a cardio-onco, una ecocardio, un electro, interconsulta de dermatología y, por supuesto, interconsulta a farmacia. ¿Por qué? Porque este paciente ya cumple criterios de tratamiento. Como veis, nosotros está publicado ya desde el 2018 y seguimos las guías españolas y en todas las guías y las guías americanas y las guías alemanas hay una serie de ítems en el que llega un momento que el paciente va a precisar un tratamiento. Y ahí es cuando nos tenemos que nosotros plantear qué tratamiento y tenemos que valorar al paciente de nuevo. Volvemos a las comorbilidades. Es un paciente diabético, es un paciente con una hipertensión controlada, es un paciente con un carcinoma epidermoide y la anemia ferropénica ya tenemos diagnóstico en estos momentos, por lo tanto es un adenoma tubular en colon. Volvemos a plantear, realizamos un cariotipo, un FISH, no el estado mutacional porque es una cosa que permanece en el tipo de enfermedad, pero sí que en el momento de inicio de tratamiento tenemos que plantearnos realizar la mutación del TP53. La delección del 17P viene determinada por el FISH. En este paciente no existía, pero al inicio del tratamiento nos tenemos que plantear la mutación. Son dos cosas diferentes. Y lo que veis aquí, no lo he contado antes por no entrar en tanto detalle, pero era un paciente que presenta una delección del gen del ATM, que es una delección del 11Q, que también es de mal pronóstico. Y vemos una progresión no solamente clínica, una progresión bioquímica, analítica y una progresión citogenética. Por lo tanto, nos planteamos en este paciente con una hipertensión controlada, joven, jubilado, que quiere hacer una vida activa, acalabrutinib 100 miligramos cada 12, con el tratamiento que lleva de base, que es metformina, diltiazem, Fervisol y paracetamol. Entonces llega la consulta de la unidad de pacientes externos de farmacia. Después a veces nos llama, otras veces no nos llama, pero María José sí que es una de las personas que es bastante proactiva con el servicio de farmacia y nos llama siempre y cuando no cumple exactamente las guías. Pero en este caso era un paciente sencillo, simplemente llega el paciente con la prescripción y vemos que efectivamente, leyendo la historia clínica, pues cumple todos los criterios de inicio de tratamiento y que se ha seleccionado el tratamiento correspondiente según las guías del Grupo Español del Tratamiento de LLC. Además, pues como todos hacemos en las consultas de pacientes externos, vemos pues, primero de todo que la indicación está autorizada, segundo que la indicación está financiada y tercero que cumple los criterios de prescripción o criterios de poder seleccionar ese tratamiento según lo que comentaba ayer Julia Peláez, los criterios de prescripción según la Consellería de Sanidad. Una vez visto esto, intentamos ver si, como supongo que hacemos casi todos, ver la individualización de la dosis del paciente por su situación clínica y analítica. En este caso, el acalabrutinib no es necesario un ajuste posológico por insuficiencia renal, leve o moderada, siempre y cuando tenga un aclaramiento por encima de 30 mililitros, pero sí que es importante vigilar esa función de creatinina durante todo el seguimiento y incidir al paciente que debe hidratarse correctamente. Si es verdad que no hay unos estudios específicos en los cuales el acalabrutinib se haya estudiado en una población específica de insuficiencia renal y hepática, pero no se aconseja o hay que valorar beneficio-riesgo en caso de una insuficiencia renal grave o incluso si es en diálisis.
En caso de insuficiencia hepática, también revisamos todos la ficha técnica, que es nuestra Biblia, que no es necesario en caso de que haya una insuficiencia hepática leve o moderada, pero sí que no se recomienda administrar cuando la bilirrubina está por encima de 3 o insuficiencia hepática grave. En nuestro caso, nuestro paciente no tenía ninguna de las dos cosas, así que ni este paciente ni el otro, gracias a Dios, porque si no empezarían a complicarse las cosas. No es una persona anciana, por lo tanto, nada de ajustar dosis. Sí que es importante saber el tema de que está contraindicado el tema de enfermedad cardiovascular grave, simplemente porque en la población del pivotal que se autorizó la indicación se excluyeron todos los pacientes que tenían enfermedad de cardiovascular y no hay que utilizarlo cuando, por supuesto, hay una alergia a estos medicamentos. Como bien ha explicado Belén, el tema de las interacciones van a ser uno de los puntos más claves de nuestra atención farmacéutica. Y es que la calaglutinib es un metabolito y se metaboliza principalmente por el citocromo 3A4 y además es sustrato de la glucoproteína P y de la proteína que hace resistente el BCRP del cáncer de mama. Es por ello que es muy importante evitar el uso en aquellos inhibidores potentes. No lo especifica exclusivamente en la ficha técnica, pero nunca deberíamos de olvidar pues, los antifúngicos azólicos, como el ketoconazol, luego también los antidepresivos, los macrólidos o la rifampicina y el ciprofloxacino, muy importante. Y sí que se comenta la ficha técnica que no hay ningún problema en utilizar aquellos inhibidores moderados. Todo ello es muy importante porque los inhibidores potentes se ha demostrado en los ensayos clínicos que puede incrementar hasta un 5% el área bajo la curva. En cambio, los inhibidores moderados solo no llegaba a un 2% el área bajo la curva y, por lo tanto, podría producir mayor número de toxicidades. En cuanto a los inductores, sí que están contraindicados los inductores potentes, como son los antiepilépticos, carbamazepina, fenobarbital, los de siempre, y así como la rifampicina. La hierba de San Juan, que es famoso, y la warfarina y todos los antagonistas de la vitamina K. A nivel del BCRP sí que es importante tener en cuenta aquellas interacciones con los fármacos que tienen estrecho intervalo terapéutico y son sustratos de la glucoproteína P también y de la BCRP, como son la dioxina y la metotrexato, y entonces deberíamos espaciar sus horas 6 horas antes o 6 horas después, antes de la toma, siempre y cuando sean orales. Pero en este caso tampoco. Todo ello siempre revisamos toda la ficha técnica y todas las recomendaciones para cada uno de los pacientes. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta en caso de los IBTKs, en caso de la calaglutinib en concreto, es que su solubilidad va a disminuir en función del aumento del pH y, por lo tanto, precaución a la hora de utilizar aquellos fármacos que puedan modificar la acidez. Y es por ello que está contraindicado la utilización de inhibidores de la bomba de protones, del omeprazol, pero sí que comentan que se puede utilizar los antiácidos, así como separarlos 2 horas antes o 2 horas después, o los anti-H2 también se podrían utilizar. Ello es debido a que los inhibidores, me he ido muy delante. Ello es debido a que los inhibidores de la bomba de protones tienen una acción, la semivida mucho más larga que los otros dos tipos de fármacos y, por lo tanto, se espera que tengan más repercusión en cuanto a la solubilidad de la calaglutinib. Así pues, llegado a este punto, ya vimos las interacciones. A mí me gusta mucho, como conoceréis todos, la página de Liverpool, de interacciones de la Universidad de Liverpool, y revisamos que todos los tratamientos podrían o no administrarse concomitantemente con la calaglutinib. Sí que, aunque era un paciente que lleva muchísimos años con el diltiazem, estaba controlado, pero veíamos que existía una clara interacción porque era un inhibidor enzimático del citocromo 3A4, como todos sabemos. Entonces, se sustituyó por nifedipino, como bien dicen las guías.
También conocéis el Memoria para el caso de todo el tema de control de las interacciones a nivel de hierbas, pero no debemos de olvidar que no solo tenemos que preguntarles los hábitos a los pacientes, sino también qué infusiones se toma. Y es que el té verde es un inhibidor del citocromo 3A4 y, por lo tanto, también podría afectar en la toxicidad de estos pacientes. Así pues, revisado toda la historia clínica, revisado todas las recomendaciones, le proporcionamos en nuestro caso la hoja de, como todos vosotros utilizaréis la hoja de información al paciente del grupo GDEFO, poniéndole el logo del hospital y nada, pues se le explica en la consulta pues, que se tiene que tomar cada 12 horas, 100 miligramos, que si se le olvida, si no han pasado más de 3 horas se puede tomar, si vomita no se lo puede volver a tomar, con o sin alimentos, que además esto no se puede masticar, bueno, y unas pequeñas recomendaciones como la hidratación. Pero sí que es verdad que para el manejo de las toxicidades a mí me gusta mucho consultar la hoja de información del BC Cáncer, que también supongo que conoceréis, porque no solo habla de pues, cómo prevenir esas toxicidades o esos efectos adversos, sino también cómo manejarlas. Pues, bueno, en el caso de infecciones, de activación víricas, de hemorragias y bueno, fibrilación auricular. Así pues, llegando a este punto, pues bueno, teníamos a Antonio, un paciente de 60 y ya entonces 3 añitos más, 68 años, en el 2021, como he comentado, ya estaba la indicación de la calabrutinib, un paciente no mutado, fit, activo, que lo que pedía sobre todo era poder llegar a jubilarse y vivir con su mujer unos añitos más y bien. Iniciamos el ACALA, como ha comentado Ana, revisamos toda la medicación con ellas en conjunto, la verdad, y cambiamos del diltiazem por el nifedipino. Y en estos momentos tenemos a Antonio en remisión completa, revisiones por cardio-oncología, revisiones por dermatología, porque no hay que recordar que este paciente tiene un carcinoma epidermoide y los inhibidores de BTK, la neoplasia más frecuente que presentan estos pacientes son los carcinomas no melanomas, y yo ya he visto reactivaciones con inhibidores de BTK. Llevo muchos pacientes, llevo 5 o 6 años y eso es real y hay que tenerlo en cuenta, y nosotros pues bueno, hacemos un seguimiento por dermatología. Y pasamos a un segundo caso que es menos frecuente porque es un TP53, pero es lo que veo todos los días en mi consulta. Es un paciente mayor de 75 años, no era hipertenso, gracias a Dios, no era hipertenso, diabético muy mal controlado, mal alimentado, dislipemia, un herpes virus, un posible angor, hace más de 20-30 años, una prótesis de cadera con su carrito, ingresado con una pancreatitis y bronquitis de repetición. Este es mi paciente ideal de todos los días, que es el que me enfrento yo a las LLC y a los inhibidores de BTK o BCL2, efectos adversos, y este es mi paciente. Entonces, aunque es independiente para las actividades diarias, incluso para las instrumentales, quiere decir que coge el autobús y todo con su carrito, pero el paciente llega a la consulta en el 2018 y se diagnostica de un estadio A de Binet. Como he comentado antes, nosotros realizamos los hematólogos un cariotipo, un FISH, y el estado mutacional, pero no se realiza el TP53, ¿vale? Recordarlo. En el FISH no había delección del CITP, pero es que tiene una delección del ATM, que para mí es de mal pronóstico, a pesar de todo lo demás, y mantengo el paciente en control cada 6 meses, ¿vale? Y acude en el mes de mayo del 2021 con su hijo, con un carrito. Lo digo porque un poco situéis la situación porque es real. Con el carrito, pero esta vez no iba con el otro carrito, iba con la sillita de ruedas, ¿vale? Con adenopatías, una esplenomegalia, una pérdida de peso de más de 10 kilos en menos de 3 meses, un ECOG de 2, 155.000 leucocitos, con hemoglobina de 9,3, y ya tenía este señor 76-77 años. Bueno, veo la situación del paciente y, por lo tanto, considero, no hace falta los criterios, pero considero que es un paciente que hay que iniciar rápidamente un tratamiento. Lo primero que realizamos es una interconsulta a cardiología, porque repreguntando de nuevo, porque hay que siempre hay que repreguntar, porque los pacientes no son de hace 10 años, sino son lo que son ahora,
repreguntando al paciente, parece ser que tuvo una especie de mareo hace 30 años en Cuenca, en un pueblecito, y algún médico le dijo que tenía un Angor y le dio aspirina y omeprazol. Y ahí se quedó los 30 años, tomando aspirina y omeprazol, como todos sabéis que eso ocurre. Nuestro paciente, estamos en mayo de 2021, no tengo otro fármaco nada más que el ibrutinib, el TP53, ibrutinib o venetoclax. Bueno, pues evidentemente empezamos con ibrutinib tras descartar que no tenía un problema cardiológico. Le hizo hasta prueba de esfuerzo y el cardiólogo le retiró la aspirina. Era un paciente que además, aunque venía en silla de ruedas, se encargaba de cuidar, era el cuidador principal de su mujer con demencia en su casa y los hijos trabajando. Por lo tanto, me pidió, pero además te lo piden los pacientes, que fuera algo oral, que él quería estar con su mujer lo que le quedara de tiempo. Y por lo tanto optamos por un tratamiento para TP53, pues el oral que había en esos momentos, que era el ibrutinib. Como es un paciente mayor que nosotros tenemos que considerar que era un paciente que venía con bronquitis de repetición, había tenido varias itis. Estos pacientes suelen tener la inmunidad bastante disminuida, una hipogamaglobulinemia. En algunos pacientes, sobre todo los pacientes mayores, cuando iniciamos BTK, hacemos una profilaxis durante 3-6 meses con Septrin, Acfol y el aciclovir, porque venía, recordar, como ha dicho muy bien Ana, que los BTKs son reactivadores de virus. Recordarlo porque yo me he encontrado un caso actualmente. Se remitió a endocrino, el endocrino le puso la glicacida, siguió con la simvastatina, el omeprazol y el paracetamol. Y entonces hicimos una interconsulta a Ana: ayúdame, que voy a darle más fármacos y necesito que me revises este paciente. Realizamos exactamente el mismo procedimiento, hacemos una validación farmacéutica clínica de la prescripción, revisamos la historia de clínicas, las guías, la indicación estaba correcta, estaba autorizada, estaba financiada, seguía los criterios de consellería. En este caso, el ibrutinib no es necesario un ajuste de dosis, exactamente como en la cala, pero sí que es necesario una hidratación adecuada y vigilar esa función renal. Y luego, en el caso del ibrutinib, sí que tenemos que tener mucha precaución porque se metaboliza al nivel del citocromo P450 y sí que requiere un ajuste de dosis tanto en leve a 280, en moderado a 140 y no se aconseja administrar en caso de insuficiencia hepática grave. No se ajusta porque es una persona abuelita, también se debe de estar contraindicado y no se debe administrar en aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular grave, no utilizar cuando hay algún tipo de alergia y el famoso hipérico o hierba de San Juan. En cuanto a los citocromos, pues estaban contraindicados los inhibidores potentes y moderados, exactamente igual que la cala. En este caso tampoco se pueden utilizar los inductores del citocromo P450 y habla de pomelo y de naranjas, que en el caso de la cala no está contemplado. Pasa lo mismo en caso de, por ser sustrato de la glucoproteína P y del BCRP, con el metotrexato, digoxina, todos lo que son sustratos de estas proteínas transportadoras y que pueden producir una modificación de efecto o de toxicidad de aquellos fármacos que tienen un estrecho intervalo terapéutico, como es digoxina y metotrexato. Y sin embargo, el ibrutinib, aunque sí que está afectado por la solubilidad para su absorción por el pH del estómago, no se recomienda o no requiere un problema con los inhibidores de la bomba de protones. Así pues, teniendo la lista de tratamientos, como María José por protocolo y por la situación clínica del paciente, tenía muchas itis, le pone sulfametoscazol, ácido fólico, el aciclovir por el herpes, la clicacida que le había cambiado el endocrino, la simvastatina que lo llevaba de hacía tiempo, el omeprazol, a pesar de el adiro, del adiro habérselo retirado, el omeprazol continúa, y el paracetamol, porque creo recordar, como es si precisa, porque todos los IBTKs producen un poco de dolor de cabeza, ¿no? No, la calabrutinib es el que es. Sí, la calabrutinib, cuando yo comienzo un tratamiento con la calabrutinib, sí que recomiendo a los pacientes, sí que les informo, a los pacientes de que puede presentar una cefalea intensa que es autolimitada y que
suele aparecer los primeros 3 meses, que suele ser autolimitada, pero que cede perfectamente con paracetamol y con cafeína. Yo tuve un caso, y por cierto lo cuento así rápidamente, tuve un caso de una señora que me agradeció muchísimo que le hubiese informado, porque si no, ya se hubiese dejado el tratamiento, porque se ve que es una cefalea importante, pero que cede rápidamente con paracetamol y cafeína. Y eso los pacientes lo tienen que saber, y yo lo pauto, y si precisa lo tiene el paciente en su receta habitual. Revisamos las interacciones, todo luz verde, informamos al paciente, lo mismo que con el Acala, todo iba. Pero a los 3 meses el paciente vuelve. El paciente pues viene con hematomas en miembros superiores, tronco, miembros inferiores y con una hipertensión no controlada, una nueva hipertensión. Así que, la suerte que tuvimos es que ya estábamos, era mayo de 2021, ya teníamos septiembre de 2021 y ya teníamos financiación con el acalabrutinib. Y no me lo pensé 2 veces porque es un paciente, recordemos que es un paciente TP53, tiene pocas opciones, es un paciente de muy alto riesgo. Con la inmunoquimioterapia era un paciente que podría sobrevivir unos 6-7 meses. Por lo tanto, no dudamos, contacté de nuevo con farmacia y planteamos pasar como el paciente intolerante y de alto, muy alto riesgo a acalabrutinib 100 miligramos cada 12. Así volvimos a empezar, otra vez vuelta a empezar, todo. Revisamos la indicación, revisamos la financiación, revisamos los criterios, revisamos los ajustes posológicos por las insuficiencias hepáticas, contraindicaciones, vemos todo el tema de las interacciones de la Acala, cuidado con los IBPs, cuidados con los warfarinas y con los antitrombóticos. Y bueno, como hemos dicho antes, también metotrexato, digoxina por el tema del sustrato de la glucoproteína y del BCRP, y el tema de los antiácidos. Así pues, viendo las interacciones, vemos que existía un problema con el omeprazol, que estaba totalmente contraindicado, pero hablando con María José dijimos, a ver, ¿por cuál era el motivo del omeprazol? Bueno, pues era por el adiro que llevaba hace 30 años, con lo cual finalmente se suspendió. También entraba el tema de las estatinas. Las estatinas inicialmente son inhibidores actúan a nivel de citocromo P3A4 y podía producir, no se sabía bien, no pone en ficha técnica, pero sí que podría tener algún tipo de interacción. Así pues, no sabíamos qué hacer y fuimos a los criterios Stop-Start y revisamos. Y vimos que uno de los criterios de START es que aquellas estatinas en pacientes diabéticos que existen o que tienen algún tipo de factores de riesgo deben de continuar. Y decidimos continuar y asumir el riesgo. Y es que la atención farmacéutica, a mí me gusta mucho dividirla en 3 niveles. El uno sería el básico, que es dispensar y aquellos centros que no pueden, porque creo que no depende del farmacéutico, creo que dependen de la institución o de los recursos que tiene cada uno. Y es que el nivel intermedio creo que es el que hacemos todos, que es la validación clínica, la individualización, la revisión de las interacciones y la formación e información al paciente, pero a todos nosotros, y no tenemos que seleccionar los pacientes, nos gustaría llegar al nivel top 5, que es evaluar la adherencia, realizar el seguimiento de Stop-Start, evaluación de calidad de PROMS y de calidad de vida, así como una atención domiciliaria. Y bueno, hicimos también el tema de la formación de la acalabrutinib con la hoja de información del paciente y finalmente Pues bueno, al paciente lo vi hace una semana aproximadamente, está en respuesta completa, viene de nuevo con su andador, ha podido cuidar a su mujer que ha fallecido, os lo cuento tal cual, y lo tengo con acalabrutinib, el Septril lo mantengo, la gliclazida, el simvastatina y la verdad es que no ha precisado paracetamol. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ana, María José, y también de manera indirecta muchas gracias a Antonio y al segundo paciente que ha querido mantener el anonimato y no sabemos cómo se llama, Juan. Bueno, sois dueto excepcional y bueno, y se ha demostrado también que tándem profesional también muy, muy importante, ¿no? Empleando argot futbolístico y sin que se interprete que el balón es el paciente, paredes perfectas, ¿no? Hasta conseguir el objetivo que es el paciente controlado, ¿no? Y eso es muy, muy importante. La verdad que me ha parecido espectacular.
Bueno, como se esperaba, 3 ponentes excepcionales, información general sobre la LLC, los tratamientos actuales y luego el binomio hematólogo-farmacéutico de hospital. ¿Preguntas? Que ha quedado tan claro que vamos a la pregunta. ¿Nada? Bueno, yo en vez de preguntas... No esperaba otra cosa de usted. Eso que estaba amenazado. En vez de preguntas, felicitaciones. La verdad es que, Belén, nos has hecho una exposición magnífica, nos has situado muy bien en la patología que luego se iba a tratar. Y, bueno, felicitaciones y confesión. Se me han puesto, bueno, la carne de gallina de ver que en nuestro hospital ya podemos llegar al nivel de esta interacción que siempre hemos buscado con nuestros médicos, ¿no? Para llegar a conocer a los pacientes, dar valor añadido. Bueno, estoy sobrecogida. Y lo que dices es cierto, de decir, todos nosotros tenemos la capacidad, la intención, el compromiso, y este tiene que ser un ejemplo que llegue a nuestros gestores, ¿no? Para darnos esa posibilidad, que es la que todos queremos y buscamos porque estamos preparados para esto, ¿no? O sea que felicitaciones, gracias y bueno, y te doy la palabra, Raúl, porque Muchas gracias. te devuelvo la palabra porque sé que tú, bueno, pues vas a dinamizar ahora lo que tenemos de tiempo para discutir Sí, los bueno, casos. no nos sobra mucho tiempo, pero que yo creo que para alguna pregunta sí que bueno, a mí me ha quedado alguna cuestión, ¿no? Dentro de no mi expertise, ¿no? Y viéndolo desde fuera, un poco tenemos mucho arsenal terapéutico, ¿no? Eso es así, pero cuando el arsenal terapéutico crece en un escenario donde hay una especie de gold estándar, ¿no? Cuando llega lo nuevo uno siempre lo mira como diciendo, bueno, a ver, esto tal, no tengo... O sea que hay algo ahí detrás que yo no acabo de ver, ¿no? Y Belén, nos has hablado de un poco esa relación entre selectividad de los BTKI y seguridad. Pero también uno podría plantearse, ¿no? Que a lo mejor eso que has comentado, ¿no? Que los BTKI de segunda generación tienen menos efecto off-target que los BTKI de primera. En la seguridad ha quedado claro, pero esa selectividad puede impactar en la potencia versus eficacia o no. Se podría pensar que sí, pero bueno, en el ensayo que he presentado de no inferioridad, no sé si lo recordáis, que la variable principal era la eficacia y sí que se veía que ambos tratamientos en cuanto a eficacia eran prácticamente idénticos, ¿no? Con un hazard radio de 1. Entonces, yo creo que no. También nos falta un poco pues, más de experiencia, ¿no? Faltan un poquito de años, sí. De años, ¿verdad? El futuro nos dirá, ¿no? Los ensayos sí que hay buenos resultados. Quiero decirte, los ensayos van creciendo, van pasando los años y, bueno, pues en la Cala ya los fase 2 ya llevan pues, 7 años, por lo menos. Ya son y 7, fíjate. Y el Ibrutinib ¿Cómo pues, pasa lleva el mucho tiempo? más, sí. Y hablando un poco de esto ¿no? de que el futuro siempre es el que te acaba de aclarando, ¿no? la realidad, y vinculándolo un poco a una mesa que tuvimos ayer en la que hablábamos de medicamentos en situaciones especiales, de financiados, de no financiados, de nichos terapéuticos, de comisiones de farmacia, etcétera, etcétera. Que para mí es... No vamos a entrar en polémica, ya lo polemizamos ayer un poco, pero sí, cuando llega lo nuevo, también es cierto que hablábamos de terapias dirigidas en las que buscamos al paciente idóneo para ese tratamiento idóneo en función de su idiosincrasia y de su situación, pero las guías posicionan, las autonomías y ministerios restringen o acaban de definir si está financiado o si no. Bueno, pues puede ocurrir, un poco a la vista de esto, ¿no? También que habrá pacientes diagnosticados que no podrán beneficiarse de determinadas terapias. Un poco, ahí me gustaría, María José, que nos hicieras un poco una reflexión desde tu punto de vista, ¿no? ¿Perdemos oportunidades? Puede parecer que la respuesta es sí. No sé si tú compartes ese escenario. Si ese escenario de restricción en algún momento se debería cambiar y, sobre todo, si ese cambio lo va a aclarar ese futuro, ¿no? Esa evidencia en vida real que iremos viendo, ¿no? Que puede a lo mejor abrir puertas que ahora están cerradas. Sí, Raúl, creo que te refieres a la restricción que yo pueda tener. Por ejemplo, este paciente, tuve la suerte de que pues en esos momentos tenía la Calabrutinib que había acabado de entrar de financiado, indicado pero y todo lo no que estar, tenéis ¿no? que hacer, pero podía no.
Pues bueno, nosotros tenemos la posibilidad de un comité en farmacia y que además pertenece también a Ana Moya y Pilar, y de alguna forma nos ayudamos entre todos para poder presentar este tipo de paciente, como tú bien dices, y poderle dar el mejor tratamiento que podamos tener en esos momentos. ¿Es complicado? Sí, pero sí que es verdad que cada una de las comisiones que hemos ido realizando, el paso del tiempo, que ha sido breve, porque la hematología va a pasos agigantados, en menos de un año todo aquello que presentamos y que muchas veces se concedió, pues ahora está en las guías. ¿Sabes? Entonces es algo que nosotros tenemos que ir, yo creo que el día a día tiene que ir un poquito más adelante, porque esa guía, aunque ha salido hace un mes, ya se ha quedado anticuada para mi gusto. Sí, Es decir, para mi gusto ya se ha quedado anticuada. Cuenta Entonces, el paciente. sí, que... por ejemplo, simplemente esto ya está fuera Que incluso trabajan de las... conjuntamente, Sí. esto es una maravilla. Es que yo le cuento a los pacientes y ella se lo sabe. Entonces, bueno, pues por ejemplo, yo tengo un paciente joven, porque es joven, quiero decir 45 años, que es un paciente mutado y que en principio no tenía factores de pronóstico, por lo tanto, según la nueva guía, le tocaría venetoclax ovi. Pero en este caso tuve la suerte de poder, bueno, pues un paciente mutado, pero es lo que yo he comentado antes, tiene un SACHEL2, es un paciente de muy alto pronóstico, de muy mal pronóstico, es un paciente que se diagnosticó hace un año y que ahora, hace aproximadamente un año y medio, pues le ha presentado un crecimiento adenopático de 5 o 6 centímetros, se ha comportado muy agresiva clínicamente y yo me lo esperaba a pesar de ser un paciente mutado. Quiero decirte que realmente la mayor parte, lo que he contado antes, la mayor parte de los pacientes van a cumplir las guías, pero siempre vamos a tener pacientes que no cumplan las guías y para eso necesito el apoyo vuestro. Porque ese apoyo es el que me va a beneficiar al paciente. Entonces, este paciente le hicimos una NGS y al cabo del tiempo tiene un subclon P53, pero aparte tiene es un mutado, pero de mal pronóstico, que son escasos, sí, pero existen. Y que os necesitamos para poder pues eso, establecer qué pacientes vamos a necesitar fuera de las guías. Y vamos a poder pautar el mejor tratamiento posible para ese paciente. Ahora que decías esto de las guías, hay una cosa que también me ha llamado la atención, Belén, de lo que has presentado, y bueno, que podéis contestar cualquiera, ¿no? Pero ya digo, desde la parte ya no del expertise que vosotras tenéis, ¿no? He visto que en esas guías ovi venetoclax en el paciente de bajo riesgo, ¿no? Sin mutación, inmunoglobulina mutado, ahí aparecía como primera opción este combo, pero sin embargo en el lado, en el no mutado, sí que aparece como opción paralela la opción de BTKI de segunda generación, mientras que en el otro el BTKI está en segunda línea, ¿no? Yo creo que los mutados bueno, creo, Sí, yo no he escrito las guías. Y pero, debe. Quiero decir, no lo estoy teniendo en creo contra, que los simplemente... mutados, que son los de mejor pronóstico, no se prioriza el venetoclax con obinutuzumab, porque es una terapia finita, más cómoda para el paciente. Sí, pero luego en el otro van en línea. Sí. En el no mutado están en la misma línea y en el otro... ¿Tú qué opinas, María José? A ver, porque lo resulta... A ver, yo creo también que, creo que también tienes que tener en cuenta las comorbilidades del los paciente. pacientes, sí. Quiero decirte, yo creo que ahí van en línea por eso, porque los resultados en no mutados son muy parecidos y en los estudios y los ensayos y realmente creo que nos dejan la opción al hematólogo poder decidir según las comorbilidades, la situación las preferencias, actual, la adherencia y la situación que tengas con el paciente, porque ya he comentado antes que la situación que tenemos nosotros el día a día es pues eso, muy complicado con un paciente no es muy de mayor. No, y desde aquí pido y sigo pidiendo en todos los sitios, en todos los foros que voy, un geriatra en la Comunidad Valenciana. Y lo pido. Ya se lo dije, digo, tienes Lo que pido tal cual, porque tienes es que que esto hacer con los IBTK un muy patient difícil. journey en el hospital, porque hace interconsulta. Claro. Es paciente muy mayor. Es un paciente muy mayor, con muchas comorbilidades, es un paciente con muchos problemas sociales, es un paciente muy complicado. Y mientras está bien, esa fragilidad la puedes llevar, pero cuando
hace una recaída o hace un empeoramiento o tienes que iniciar el tratamiento, es cuando te enfrentas realmente al paciente, que es lo que he comentado. Ya viene con una silla de ruedas. ¿Entonces, paciente no le das tratamiento? Sí, porque sabes que va a mejorar, pero necesitas una valoración de otros compañeros, porque es imposible llevar tú sola a ese paciente. Entonces, claro, necesitas el apoyo de farmacia, necesitas el apoyo del cardiólogo, necesitas una serie de ítems que yo he ido haciendo en mi hospital, que sí que es verdad que tenemos una serie de circuitos, pero nos queda el que creo que es el que englobaría todos esos ítems, que sería un geriatra o un internista dedicado a paciente con multimorbilidad. No comorbilidad, multimorbilidad, porque es... Sí, esto es un trabalenguas. Sí. Bueno, como Ana no le vamos a preguntar nada, pues igual, porque habla por boca de María José. No, Entonces no pasa nada, y ya nos hemos comido 5 minutos, no vamos a prolongar, ¿vale? Hasta aquí este simposio del que yo creo que nos llevamos muchas cosas, ¿no? Y mucha ilusión también de labor colaborativa, como decía Pilar. Muchas gracias a Astra por su colaboración, a las 3 ponentes excepcionales y a todos vosotros por acompañarnos. No hay tiempo tampoco para conclusiones, pero yo creo que sí para un mensaje, y es que al caracterizar y estratificar a nuestros pacientes para seleccionar la terapia más eficiente y ajustada a sus preferencias y necesidades, a esto se le llama medicina personalizada a través de terapias dirigidas. Este término de medicina personalizada era no hace mucho un deseo. Yo creo que ahora es ya una necesidad real. Muchas gracias a todos.